Hola a todos. Se ha iniciado esta nueva tarde, noche ya a esta altura. Con respecto a los diálogos, a las entrevistas que hacemos en Instituto Ser y Conciencia, hoy día con un tremendo invitado, Iván Donaldson, que es uno de los grandes terapeutas que existen a nivel internacional, un hombre versados en una gran cantidad de todo tipo de terapias, ¿cierto? De las más modernas, en corrientes psicológicas, académicas y otras que están vinculadas a incluso procesos de sanación ancestral. Bastaría decir eso nomás para entender lo potente que es el día de hoy nuestro invitado. Un hombre que tiene un tremendo recorrido, que es referente absoluto para muchas personas a lo largo y ancho de todo nuestro continente y que hoy día vamos a tener el tremendo honor de que él nos haya brindado este espacio para poder conversar con él. Hoy día, en particular, vamos a hablar un tema muy interesante que habla respecto al poder de la intención y el pensamiento. Quizás ustedes muchas veces hayan escuchado alguna idea o hayan practicado alguna forma o metodología sobre cómo intencionar o cómo precisamente los pensamientos comienzan a conformar eso que tú llamas tu realidad y que algunos dicen, bueno, mi destino lo puedo moldear con respecto a el poder de cuánta emoción y sentimiento comienzo a imprimirle de aquí en adelante a mis pensamientos, todos pensados como pequeños ladrillos que comienzan a plantear el pavimento que es por el camino donde yo quiero transitar de aquí en adelante. Bueno, de eso y mucho más vamos a estar hablando entonces para iniciar esta conversación con Iván Donaldson. Voy a comentarle que ya estamos listos para la transmisión, para que se pueda conectar. Entonces, voy a hacer la pregunta. Ajá, para aquí estoy pendiente. Me dice que ya está listo y que en cosa de segundos vamos a estar conversando con Iván Donaldson. Créanme que los días sábado y hoy día me atrevo a decir también los feriados, que bueno, siento que muchos días se parecen prácticamente uno iguales a otro, hemos tratado de abrirnos a temas con personas que tienen un tremendo y demostrado potencial como terapeutas. Vale decir, esto significa sencillamente entender un programa especial. Hoy día tenemos este invitado que es de lujo, cuya conversación puede llevarnos, digamos, hasta los confines más insospechados de las profundidades del alma y del entendimiento humano. Ya está entrando Iván y apenas se conecte, comenzamos estos diálogos con él. Hola, hola. Hola, Iván, ¿cómo estás? Bien, Salfate, ¿cómo estás? Nada más Muy una cosa que bien. no sé si me vaya a sacar porque no entiendo por qué no está saliendo mi imagen. Sí, yo tampoco te veo. Vamos a preguntar acá si te logran ver. A veces sucede que me pasa muchas veces que en este intercambio, en entrevistas, mi imagen nunca aparece, pero el resto sí la está viendo. Entonces, aquí está la consulta y me van a confirmar de inmediato. Pero sí, pareciera que está como recepcionando, está esperando un relojito. Bueno, usted sabe, vivimos en un tiempo curioso, entonces simplemente hay que mantener ahí desde la paciencia un poquito a ver que no nos falle esta tecnología. Otra opción, Salfate, es que nos conectemos con una cuenta que se llama Sendero Aureo, que así me pasó en la entrevista pasada y ahí sí jaló. Ningún problema, entonces estoy atento a Sendero Aureo. Ya, desconéctate nomás, yo sigo acá con la gente y te vuelvo a pinchar cuando te vea. Sendero Aureo, entonces. Muchas gracias. Sí, querido amigo, aquí lo esperamos. Bueno, cosas de la tecnología, ya está listo. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es esperar que se conecte a través de esta nueva cuenta y todo tiene solución. ¿Ah? Así que no hay ningún problema. Entonces, hoy día quiero que particularmente aprovechen esta instancia que tenemos para ustedes y hagan todas las preguntas. Nosotros lo que hacemos es respetar el orden de las preguntas, consultas que ustedes hacen y tratar de contestarlas absolutamente todas. Y ya es lo que vamos a hacer el día de hoy.
Entonces, finalmente, esto es un programa que está a completa disposición de todos ustedes y pues bien, ya vamos a partir. Bueno, entonces ahí Iván está abriendo desde su próxima cuenta y tranquilito porque va a estar saliendo en todas las plataformas posibles. De hecho, aquí me dicen que parece que, mucho ojo, aprovecho de decirles que desde Instagram es muy probable que por razones de mejora, como estas cosas, estos problemas que a veces suceden, vamos a empezar a transmitir desde Facebook. O sea, vamos a hacer Facebook Live. No te preocupes si tu costumbre es ver los programas a través de Instagram. Siempre los vamos a estar cargando y subiendo a nuestras redes, a también en nuestros canales. Sin embargo, acá está, ahora sí. Ahí lo agregué. Sin embargo, van a estar disponibles para el en vivo y para que tú puedas hacer las preguntas a través de Facebook. Ahora sí te Ahora veo, sí. te escucho y te veo perfecto, querido amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Salvate, la verdad muy contento de estar aquí, muy contento de compartir, que también soy tu fan number one, Salvate. No, al revés, de hecho. Maestro, la verdad es que pocas veces nos encontramos en estos diálogos, en estas entrevistas, con personas que han hecho un recorrido en el mundo de la terapia tan completo, tan tremendamente holístico, me refiero a los senderos que logran generar puentes tan carnales entre las medicinas tradicionales, ¿cierto? Exquisitas, que recuperan nuestra memoria, que encienden esos recuerdos genéticos que te vuelven a conectar con la tierra. Y lo que nos brinda la academia, dentro de la psicología completamente habitual, uno ahí recostadito en el diván y contándole tus mayores secretos, digamos, al terapeuta de turno. Cuando tú logras hacer un ejercicio de materializar tal nivel de unión de los tiempos, de la ancestrología, de la sabiduría pasada, con las técnicas más modernas y presentes, créeme que es imposible que alguien no se sane contigo. Entonces, hoy Sí, día estamos tocando un tema muy especial que tiene que ver sobre el poder de los pensamientos, el poder de las intenciones. Y creo que tú eres el mejor foco, faro para poder guiarnos en este camino. no, pues gracias, Salvate. Así que, curiosamente, esa es la intención y el propósito pues, de mi canal y de todo lo que hago, y es Sí. enseñarle a la gente, enseñarle a todas las personas que conozco, precisamente ese poder que tienen para crear su realidad, y el poder que tiene su intención en transformar su vida. Y lo más curioso de todo es que me volví yo para mí mismo un ejemplo de eso, ¿no? Entonces fue precisamente gracias a eso que pues he logrado donde estoy y ahorita pues imagínate aquí entrevistado por ti, pues es otro ejemplo más de cómo funciona esto, Tal, ¿no? tal cual, absolutamente. Es un mecanismo que pareciera que cuando uno lo entiende, descubre como la panacea absoluta, porque es como si estuviera esperando nuestras órdenes. Lo que quiero decir es que es un mecanismo que va a llevarte donde tú desees, en la medida que, como quien maneja aprender un auto, ubicas bien dónde están las palancas, el freno y el acelerador. Entonces, déjame preguntarte, Iván, ¿de qué manera realmente y qué hace que a veces sea más instantáneo que otras veces que nuestros pensamientos guían nuestra vida y transforman nuestra realidad? ¿Cómo le hago? Pues mira, podríamos decir que son dos factores que parecieran diferentes, pero en realidad son lo mismo. Un factor es las creencias profundas, ¿no? Las creencias que tienes internas, porque esas creencias, si lo ves hasta en planos, por ejemplo, en programación neurolingüística, las Ajá, creencias son realmente las bases de lo que crea la realidad que experimentas y la base de los mm, filtros que el cerebro utiliza. Y la sí, segunda tiene que ver también, precisamente está conectado porque es la resonancia, ¿no? La resonancia, la frecuencia con la que tú estás, bueno, vamos a llamarle resonancia con la que tú estás trabajando o con la que exacto. tu ser energético trabaja, digamos, ¿no? Tus Mm, pensamientos. Y recordemos que todo va por planos, al menos desde mi entendimiento. Entonces, el primer plano podríamos decir que es el alma, el espíritu, como le queramos llamar, que es mm, algo trascendental que no puede ser descrito a través de la razón, porque supera la lógica y se encuentra con la paradoja, ¿no? Digamos, es el ser y no tal ser, la cual. existencia y la no existencia, y después viene esta parte que es lo más accesible ahorita, en este momento por nosotros como humanidad, que es el plano de la mente, ¿no? Pero el plano de la mente en su aspecto más puro. Y comprender Mm, que la mente es como una especie, es como si existiera este vacío en el espacio, en el tiempo,
este vacío cuántico que llaman, y cada Sí, pensamiento que tenemos es como si aventaras una pequeña piedrita en un estanque de agua que va produciendo estas y olas, ¿no? comienzo. Ajá, ¿Cómo le llamaban? Como factores de interferencia, digamos, en cuántica, ¿no? perfecto. Entonces, cada pensamiento que tenemos, digamos que crea esa ondulación. El problema es que si las creencias son contradictorias, si hay una contradicción en las creencias, esos patrones, Ajá. digamos que se anulan. Entonces, es muy curioso porque en mi Mm, experiencia he visto personas que, por ejemplo, quieren decir, ¿no? Los decretos o decir, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, y realmente sienten los decretos, pero en el fondo, por ejemplo, creen que el dinero es algo maligno, ¿no? Que es algo que solo la gente mala puede claro, tener. Entonces, es más sí. importante para ellos ser buenas personas y por lo mismo son mensajes que se están ahí cancelando. Entonces, uno de los puntos más importantes que creo, Salfate, es el primer punto básico es ser honestos, ¿no? Con nosotros mismos, poder ser honestos y Mm, llegar a ese espacio en donde realmente nos decimos la verdad, porque el problema es que la mayoría de la gente no se da cuenta que no es honesta, ¿no? Consigo misma. Nos engañamos muchísimo tiempo, casi todo el tiempo mm, estamos siendo engañados o queremos engañarnos, ¿no? A nosotros mismos y por eso no sucede. Entonces, y otra cosa también es que la mayoría de las personas tendemos a culpar, ¿no? Al universo, al pasado, a la familia, al claro. destino, ¿no? A Salvate que me dijo ahí no sé qué, al Iván que me dijo no sé qué cosa, en Tal cual. lugar de tomar esa responsabilidad y desde ahí decir, ok, si no está sucediendo es porque algo en mí no lo está trabajando de manera correcta, ¿no? Hay una Ok. incongruencia ahí adentro. Y eso es a grandes rasgos, Salpate, toda la información. Clarísimo. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera que generar una secuencia en donde, por ejemplo, las personas que hoy día se nos están uniendo, que son bastantes por lo demás, hoy día dice, ok, me queda claro entonces que quizás la incongruencia de pensamientos que tengo en mí, en donde tengo contradicciones, que por lo tanto aquellas flechas que lanzo para que se provoque algún resultado terminan anulándose a medio camino, se hacen aire. Ok, ¿cuál es la verdadera secuencia con respecto a de que un acto se logre en mí? Ya teniendo esta información clara, yo pienso algo, luego lo intenciono o es otro el orden de los factores para que vaya sucediéndose como un proceso que va unido hasta llegar a la meta que yo necesito conseguir. ¿Qué es Ok, lo primero? vamos lo que entiendo es que queremos verlo cómo sería un proceso, ¿no? ¿Cómo lo haríamos de manera Exactamente. ordenada? Ok. Eh, Igual, ya sabes que las posibilidades siempre son infinitas y las formas de hacerlo son infinitas, pero podemos dar un Mm, ejemplo, como dices, de un ok. proceso, ¿no? Mm, Entonces, el primero yo diría que es hacer un ejercicio de autoconciencia y decir, ok, ¿qué es lo que a mí, o sea, ser honesto con uno mismo, ¿no? ¿Y cómo logramos eso? Un ejemplo muy fácil, así, pero bien sencillo, que cuesta trabajo, pero se puede hacer, es, por ejemplo, en una lista, poner las cosas que me molestan de las personas o del mundo. Y ok. una vez que tenga eso escrito, darme cuenta que como todo es un reflejo de mi propia percepción y de mi cerebro, eso que me Mm, está molestando, que me irrita, es parte de la contradicción que yo veo en mí. Entonces, al hacer esa lista, por ejemplo, buscar qué es eso que me está molestando, darme cuenta cómo es un reflejo de eso y comenzar a trabajarlo, a aceptarlo. ah, Una vez que paso ese proceso, digo, ok, vamos a poner el ejemplo de la abundancia, ¿no? Yo quiero vivir una vida en abundancia, en riqueza, ¿no? En prosperidad. Entonces, lo primero es que yo tengo que aprender a percibirme y aceptar que soy una persona que tiene riqueza, que tiene prosperidad y que tiene sabiduría y todo lo demás. Pero ¿cuál es el ajá. problema? Como se nos enseñó que tenemos que ver para creer, no nos damos cuenta que caemos en un círculo vicioso. Entonces, Mm, para romper ese círculo tenemos que hacer, por ejemplo, ejercicios muy simples, ejercicios sencillos. ah, Por ejemplo, con un amigo que quiero mucho, hace muchos años, cuando le ponía estos ejemplos, caminábamos así por un parque y entonces yo le decía, mira, ten una imagen, ten en tu mente la imagen de una rosa, ¿no? Así roja, imagínala, siéntela, huélela, así mucho, mucho, ok. mucho, ¿no? Y le decía, ahora vamos a caminar por el parque mientras sigues imaginando la rosa y platicamos de la rosa. Y más o menos como a los 40 minutos de hacerlo, aparecían vendedores de rosas o veíamos una rosa en el camino o algo Ah, ok, relacionado con eso. Eso te ok. enseña, nos muestra cómo la mente, cuando tú le pones atención, cuando tú la enfocas,
la mente es como un radar que empieza a buscar eso a que le estás poniendo atención. Eso es lo que yo llamo el primer nivel de manifestación, ¿no? Que es cuando Mm, ya se está enfocando. El segundo nivel es cuando, el primero son estas como señales que van apareciendo. En el mm. segundo nivel es cuando ya va a suceder que ves la rosa, por ejemplo, ahí y simplemente es cosa de que te acerques y la agarres, ¿no? O ves que alguien la está vendiendo, te acercas y la compras. Si sigues aumentando, por ejemplo, estos ejemplos, valga la Ah. rebusnancia, si sigues haciéndolo, va a haber un punto en donde en el tercer nivel, en el instante en que tú piensas en esa rosa, estás sintiendo su textura, su olor, en el momento en que volteas, alguien te va a regalar la rosa. Se vuelve casi instantáneo. Eh, Perfecto. y aquí nada más un paréntesis, Alfate, es que no nos damos cuenta que en realidad estamos continuamente viviendo en el tercer nivel de manifestación. La vida es un reflejo exacto de lo que estamos pensando y creyendo a cada momento. Entonces, en realidad, no es que tengamos que hacer un proceso para que esa magia suceda. La magia ya siempre está sucediendo, pero tenemos que empezar a ser honestos con nosotros mismos para darnos cuenta de lo que estamos creando en el instante, ¿no? A cada momento. Perfecto, maravilloso. A ver, déjame tratar de resumirlo, a ver si lo entendí bien. Como ejercicio y entendiendo que las personas tienen pensamientos contradictorios que anulan sus deseos legítimos de entender que quieren algo, yo tengo que lanzar un radar. Y una vez que ese radar captó las señales que capturó, que son de qué me molesta, eso lo tengo que convertir en un espejo. Es decir, ajá, eso que te molesta allá afuera Sí, viene de adentro. sí. Oh, ok, lo corrijo y ahora sí comienzo a tratar de generar una realidad que viaja dentro de mí y que solo afuera va a generarse una respuesta que termina concretizándose en un acto y mientras más y más fino mi radar se ponga, esos objetos que yo quiero para mí van a ser prácticamente que aparecer a mi lado. Es casi, a ver si me equivoco o no, es como si yo realmente y puro y honesta y concretamente pienso y sobre todo deseo algo, es como que la vida fuera y dijeran, uy, alguien acaba de crear algo, apurémonos para que nosotros que vamos más atrasados se dé la situación que él ya hizo. Entonces, Exacto. es como que la afuera se pone al día contigo, algo Sí, así. algo así. Y aquí es algo bien interesante, Salpate, porque podemos verlo como algo externo, que es también muy respetable y es un enfoque muy correcto también, o podemos verlo también como un enfoque interno, porque al final Ajá, de cuentas, pues tú sabes y algunos saben, no existe esta diferencia, no hay una barrera entre el afuera y el adentro, es esto que no podemos explicar de esta misma unidad. hay que Eh, vivirlo. entonces, por eso, por ejemplo, es como si más bien tú eligieras la receta que más te gusta, ¿no? Para cocinar, es la receta que Ajá, más te gusta para trabajar esto. En una puedes creer o tener esta idea de que el universo está respondiendo, como tú dices, a eso, porque sí, efectivamente lo podemos ver así y es así. Y la otra, puedes verlo como que lo que estás viendo afuera es un resultado de lo que estás tú pensando e intencionando continuamente. Y ok. es fascinante, Salfate. Creo que estamos en un momento, ahorita, en esta época, en donde es cada vez más claro eso, ¿no? Que en lo que Mm. te enfocas se está manifestando. Curiosamente, algunas personas creen que sí existe esto de la inteligencia artificial y que Google te pone lo que estás buscando, sí es muy cierto, pero Ujú. fuera de eso, fuera del plano de la computación y de la computadora, en la vida real, en la vida real, todo lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, comienza a suceder en las conversaciones de las otras personas, alguien te habla de eso en la calle, entonces esas son señales de que, como dices, o existe esta fuerza del universo que te está escuchando y responde, o que te des cuenta también que es tu propia conciencia que está reflejándose hacia afuera, ¿no? Pero Ajá. creo que algo bien importante es entender que es muy curioso, Salvate, porque hay que aprender a salir de ese círculo vicioso, o sea, entender que quien está creando la realidad es uno mismo. Y si uno Mm. está creando la realidad, en el momento que alguien dice es que eso no es cierto, esas son puras tonterías, eso es lo que va a ver, o sea, los resultados se van a mostrar y le van a demostrar que son puras tonterías. Y si realmente dice, no, claro que sí funciona y estoy seguro que funciona, va a ver también que el resultado de que está funcionando, ¿no? Que es maravilloso porque claramente es cambiar el switch de víctimas de las circunstancias
a el dueño de la película de tu vida. Es De eso. hecho, creo O que, sea, yo no quiero ser al actor que lo matan al frente de la cámara. No, yo soy el que dirige, digamos, y quiero a mi actor y está todo bien. exacto, es como rebobinando esto que estábamos diciendo de los procesos, a lo mejor diríamos que el primer paso más bien sería el tener el valor de aceptar eso, la absoluta responsabilidad con uno mismo, ¿no? Y decir, tengo realmente, o sea, decir, tengo el valor realmente de ser responsable y de realmente decir que todo lo que me pasa es realmente por mí, por mis actos, ¿no? Soy el responsable, tengo ese valor al hacerlo y creo que ese es el punto exacto en donde comienza la magia. O sea, en el momento en que tú dices, sí, ya, ya me cansé de poner pretextos y de andar justificándome, voy a aceptar que yo soy quien lo está creando, créeme que es cuando comienza realmente a destaparse todo esto y la magia no para, ¿no? Es cierto, es cierto, es que sabes que tú dices una palabra que hay que tomarla literal, magia, que es cuando pareciera que la realidad cotidiana, digamos, se ve superada por pequeños actos que la gente le llama microsincronías, hasta que éstas comienzan allá a danzar a tu lado y finalmente, casi sin pedir, llegan las cosas antes que se te ocurran. Es como que comienza a suceder lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Bueno, esa situación que es lo que tú quieres, que tiene que ir en algún momento de la mano con lo que tú necesitas. Y Exacto. cuando eso baila junto, créeme que estamos creciendo a cantidades industriales. Oye, tengo que hacerte una pregunta, o sea, perdóname, ya empezaron a llegar muchísimas. Fíjate que hay una que no es menor. A ver, hagamos un poco de ejercicio de si podemos brindarle, además de esta tremenda información valiosa, querido Iván, algo de ayuda. Por ejemplo, Cote nos dice, ¿cómo podemos mantener alta nuestra vibración en los tiempos en los cuales nos encontramos hoy día, donde cuesta un poco desenchufarse, ya sea de los noticiarios o de las noticias o de los anuncios que te llegan de tus vecinos con respecto a la pandemia, por ejemplo, que hoy día está asolando todo un planeta? Pues ahí es exactamente, al menos desde mi punto de vista, es exactamente Ajá. lo que estamos hablando, Salfate. En el momento, en el instante en que yo me distraigo y comienzo a escuchar todas estas cosas que me alarman, que me espantan, que me preocupan y les doy la fuerza, créeme, con el tiempo vas agarrando ya mucha sensibilidad y te empiezas a dar cuenta. En el momento en que tú empiezas a escuchar esas cosas, te comienzas a espantar, se comienza la cadena, ta, 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 y todo te empieza a espantar. Mm, Es como una autosugestión, sucede todo el tiempo. Entonces, si te das cuenta de eso, si nos damos cuenta de eso, podemos usarlo a nuestro favor. Entonces, tú puedes poner, por ejemplo, lo que había dicho en otra entrevista, que es, por ejemplo, música, ¿no? Música que a ti te inspira o que te guste, o música que te hace estar en otra frecuencia. Puedes, por ajá. ejemplo, tu mascota, ¿no? La sonrisa que tiene, por ejemplo, tu hijo, o sea, enfocarte en todas esas cosas bellas y eso va a cambiar tu energía. El problema es que no nos damos cuenta también que somos bien susceptibles, somos muy susceptibles. Entonces, en lugar de ser susceptibles de forma mecánica, ¿por qué no hacerlo de manera en que uno mismo lo esté haciendo con responsabilidad? Entonces, ¿cómo podemos mantener esa frecuencia arriba? Mm, Inspirándonos día a día. Puedes poner, por ejemplo, yo lo hacía de pequeño, en tu cuarto, ¿no? Yo ponía un letrero ahí ajá. enfrente que tenía frases, ¿no? Entonces, por Ajá. ejemplo, recuerdo una que era no me acuerdo de qué maestro, y tenía así enfrente, a veces la llegué a poner hasta en el refri y mi mamá se enojaba, ¿no? Cuando la veía, ¿no? Porque decía, creo que es de Osho, y A decía, ver. si estás bien es tu culpa, si estás mal es tu culpa, ¿no? Si estás contento es tu culpa y si te va bien es tu culpa, ¿no? Entonces, Maravilloso, ese tipo claro. de frases te recuerdan y te hacen mantenerte en esta frecuencia. Obviamente, pues mi mamá pues, no entendía y cuando estaba de malas y lo veía, pues más se enojaba, ¿no? Pero ese es un ejemplo, ¿no? Pero es que es maravilloso, porque fíjate que me recuerda un poco esa otra frase, ¿no? Que decía, si quieres conocer a la persona que va a cambiar tu vida, bueno, mírate al espejo. Sí, Nadie más lo va a hacer, sí, digamos. sí. O sea, aunque alguien venga y te cuente algo, eres tú quien todavía tiene que hacer el ejercicio de, ok, ahora lo voy a hacer o lo entiendo, ya finalmente lo incorporé, hice una integración de aquello y voy a comenzar a practicarlo. Entonces, finalmente, depende de uno. O sea, a lo más alguien te puede decir algo. Pero es como decía un maestro Zen, ¿no? O sea, esto es como ir al baño. O sea, te puedo decir un montón de cosas, pero a la hora de ir a orinar tienes que hacerlo tú. Yo no puedo. Nadie más puede que tú, por mucho que quisiera. Exacto. Oye, mira, nos llega otra pregunta, nos dice Emanuel Duarte, Iván, dice,
¿Puede un pensamiento del que no estemos conscientes sabotear nuestra autoestima y valor? Vale decir, lo que él pregunta es que si como yo no estoy consciente de ese pensamiento y parece que no le estoy dando mucha fuerza, puesto que ignoro su presencia, pero está ahí, ¿puede aún así sabotear nuestra autoestima y valor? Totalmente, por Ajá, supuesto. De hecho, personalmente creo que el día en que dejemos de tener pensamientos saboteadores, dejemos de tener pensamientos así, personalmente creo que ya no vamos a estar en este plano de realidad, o sea, ya no vamos a estar aquí. Entonces, es realmente, esa es la tarea, ese es el trabajo, poder observar diariamente, ¿no? Con paciencia y con mucho amor y mucha compasión, poder observar esos pensamientos, de tratar de verlos. Aquí en México, en la cultura antigua, en los toltecas, se le ajá, llamaba Tezcatlipoca, ¿no? El enemigo. Tezcatlipoca en realidad es el espejo humeante, eso significa en náhuatl. Y es porque es eso que no vemos de nosotros mismos. Y es algo es un concepto muy avanzado, porque es esto que estamos hablando. Te das cuenta que el verdadero enemigo, entre comillas, eres tú mismo. Y son precisamente tus pensamientos. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta de esos pensamientos? Yo creo que sería la pregunta más directa, ¿no? exacto, de que no estás al tanto de aquello. ¿Mm? Una, por ejemplo, puede ser sentir tu cuerpo, por ejemplo. Normalmente estamos poniendo tensión en algunas partes del cuerpo y no nos estamos dando cuenta de eso. Entonces el cuerpo es una especie como de gran sensor que nos enseña eso. Maravilloso, Entonces, sí. de repente poder recordar y decir, ok, ¿dónde estoy poniendo tensión? ¿No? Y de ahí lo puedes ir viendo, por ejemplo, con biodescodificación. Si de repente siento que estoy tensando, por ejemplo, mucho mi brazo izquierdo, ¿no? Decir, ok, ¿qué Ah, estoy tensando? No, pues mi mano. Entonces, la mano izquierda recibe. Entonces, y la mano es pues precisamente lo que está recibiendo. Si la estoy tensando, entonces, ¿qué cosa no estoy recibiendo? ¿No? Por decirte un ejemplo, o siento de repente perfecto. algo en el pecho, ¿no? Entonces decir, ok, para mí esto representa los sentimientos, ¿no? O mi corazón. Entonces, ¿qué estoy pensando? Que siento que estoy presionándolo, ¿no? O la Ajá. garganta, y así ese es un ejemplo, son muchísimas. Otra, por ejemplo, es, pues, tú sabes de esto, no por balconearnos, pero es la utilización con mucho respeto y con un enfoque totalmente de psicología humanista, por ejemplo, de plantas de poder, ¿no? Por Con las supuesto. plantas o con psicoactivos dirigidos con una intención correcta, pues todo eso va a salir, pero así que hasta dices, Dios, ya no, no, ya por favor, Eh, porque lo ves, ¿no? Es verdad, fíjate que, mira, deja recuperar eso último que dijiste. Es curioso, ¿ah? Cuando hablamos de plantas de poder que tienen un espíritu antiguo, poderoso, sabio dentro, esto que nosotros decimos que si nosotros comenzamos a intencionar y a pensar bien, comienza a acercársenos las cosas que nosotros estamos construyendo desde nuestra, precisamente, el ladrillado de la realidad. Pues bien, las plantas hacen lo mismo. Cuando la gente se empieza a tocar, a topar con estos temas, como por ejemplo está sucediendo ahora porque lo estamos conversando y hay muchas personas escuchando, las plantas te buscan también. Es como que comienzan a llamarte y te dicen, ahora sí vas a entender, así que puedes venir a visitarme porque lo que te tengo que decir, siendo que te vas a asombrar, vas a poder aguantarlo y asimilarlo y bienvenido a estos lindos recuerdos de qué era ser humano, que te olvidaste, que te tuve que ir a buscar allá lejos, entre tus creencias inconscientes raras que quiso la cultura contigo, hijo por Dios. Bueno, ya, ven acá, yo te recupero. Entonces, lo que tú dices es muy, muy, muy cierto. Es una de las técnicas más bellas que a mí me ha tocado ver y para lo cual se necesita mucha disposición y una entrega y renunciamiento muy grande. Mucha gente que lee sobre me entrego totalmente a esto y que esta luz, digamos, me bañe, me aclare un montón de cosas, eso hay que hacerlo. Por la hora de los que hubo, para algunos es un poco difícil, pero es algo realmente, realmente precioso, precioso. Mira, aquí nos hacen casi un comentario más que una pregunta. Insana Desmi dice, estamos soñando en realidad. Esto es un sueño. En ese sentido, ¿cómo podemos transformarlo? Me acuerdo que este gran sabio popular, que en realidad es una especie de filósofo contemporáneo, que es Zizek, decía, no me gusta Matrix, porque Matrix decía, toma la pastilla azul y quédate ahí, digamos, en este sueño virtual hecho por las máquinas, atrapado en algo que no existe, o toma la roja y libérate. Entonces él dice, no, yo quiero la tercera pastilla, la que no te ofrece en la película, que es
Yo me doy cuenta que estoy soñando, pero sigo soñando. Y en realidad de eso se trata. Estamos en un sueño. Entonces lo que tenemos que optar es a tener un sueño lúcido, que es como cuando uno sueña y despierta dentro del sueño o despertamos dentro de esta realidad y comenzamos a manejarlo a nuestro gusto, con responsabilidad, cariño y todo lo que conlleva. Como decía Spider-Man, a grandes poderes, grandes responsabilidades, así que ocupar bien estos conocimientos. Y total y absolutamente de acuerdo contigo. Es precisamente eso. Cuando una persona, cualquier persona, ¿no? Tiene un sueño, por ejemplo, de que un monstruo la está persiguiendo, ¿no? Es muy Mm, curioso porque cuando es un sueño y cuando lo ven como un sueño, sí le puedes decir con toda la confianza del mundo, oye, pues si es un sueño, entonces tu mente lo está creando. Y si tu mente lo está creando, entonces el monstruo eres tú. Entonces, ¿qué parte de ese monstruo hay en ti que te está persiguiendo, no? Pero cuando le dices a una persona lo mismo, le dices, es que este problema que tienes, esta deuda o esta persona, es algo que tú también estás creando y estás manifestando, ¿qué te está queriendo decir tu ser interno a través de eso? Ahí es donde las personas a veces saltan y dicen, no, no, ¿cómo que yo lo voy a estar creando? ¿No? Entonces ya no se dan cuenta que exactamente mm. es un sueño, este es un sueño, precisamente. Perdóname, es que Iván, es que me acabas de abrir otra planta más, digamos, dentro de mi cabeza, maravilloso. Tienes toda la razón. Es como que si los sueños fueran el ensayo para darse cuenta de que, entre muchas otras cosas, de que esto es un sueño. Me explico. Yo cuando estoy soñando y viene alguien que no conozco en el sueño, no ubico a esta persona y tampoco sé lo que me va a decir. Entonces la pregunta que uno debería hacerse, ¿cómo no sé y cómo no la conozco si la estoy haciendo yo? Porque indudablemente lo estoy construyendo yo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces eso? Que tú no sabes quién es y qué te va a decir, que en la vida real también pasa lo mismo. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Bueno, son dos sueños. Uno Exacto, lo creas tú. O sea, ese es el juego. Que tú no sepas en algún momento para que después lo entiendas y sí sepas y ahora sí, te paso el volante y conduce esto como tú quieras. O exacto, sea, exacto. en los sueños ensayamos y en la vida es otro sueño nomás. Y Así de tal. fíjate, le acabamos de dar un punto bien importante, Salfate, porque no sé si, bueno, imagino que te ha pasado y a los que nos están escuchando les ha pasado. Cuando tú estás soñando y te das cuenta que estás soñando, o sea, dices, ok, estoy soñando, a veces el sueño puede estar tan feo que te da curiosidad qué va a pasar. Y entonces, a pesar de que sabes que estás soñando, dices, no, Sí. me espero a ver qué pasa, ¿no? A ver en qué se desenvuelve esto, ¿no? Otro es, por ejemplo, te das cuenta que estás soñando y cómo vas a cambiar el sueño, pues es lo mismo, cambias tu pensamiento y cambias precisamente tu intención. Entonces, si estás Claro. viendo algo oscuro y siniestro, tú dices, ok, si este es mi sueño, entonces empiezas a pensar en una flor, en un jardín, en un agua Ajá. reluciente y en ángeles, y eso vas a empezar a ver, es exactamente lo mismo en este sueño, que creemos que no es un sueño, es lo mismo, ¿no? Eh, Maravilloso. y curiosamente, fíjate que en una, ahora sí que en confesiones con Salfate aquí, Ah, en una ok. sesión precisamente con plantas, estaba en un proceso pues, un tanto fuerte. Entonces yo estaba viendo cosas, pues, oscuras, tenebrosas, ¿no? Entonces yo le Mm, decía, o me decía a mí mismo, a mi conciencia, o a la planta, como queramos verlo, yo le decía, mm. pero ¿por qué me muestras eso, no? ¿Por qué estoy viendo eso? Y entonces me contestaba, o me contesté, pues deja de pensar en eso, ¿no? Entonces ahí en ese instante fue donde me di cuenta y dije, claro, pues si yo soy el que está pensando eso, por eso se está manifestando. Entonces a partir de ahí, comencé a darme cuenta también del poder que tienen los pensamientos en mi vida, en todo lo que me rodea, porque todo es un reflejo. A veces la gente piensa que es como una especie de cuestión poética, ¿no? O filosófica, y no, es algo que es No, 100% científico es y real. totalmente lógico. O sea, Es empírico, sí. exacto, o sea, y lo puedes vivir en carne propia, por eso es importante como hacer estos experimentos, como el que te decía de imaginar algo, puedes imaginar una moneda, por ejemplo, sentirla, ¿no? Y tratar de ver si la encuentras en la calle, cosas muy pequeñas que te van haciendo que seas consciente del poder que tienes de manifestar la realidad. Y también cuando me tocan personas que no creen que ellos se la estén manifestando, les digo, bueno, olvida que la estás manifestando, pero imagina o piensa que tu cerebro es la computadora, la biocomputadora más potente del universo. Es lo más potente que existe hasta ahorita que conocemos.
Ahora Ujú. imagínate que como un programa de computadora, imagínate que en donde tú te enfoques, todo tu subconsciente va a trabajar para eso donde te estás enfocando. Entonces, Ay, no creas que la estás creando, está bien, pero sí date cuenta que cuando tú te enfocas, todo tu ser comienza a hacer eso. Un ejemplo que me encanta decir, Salfate, y siempre voy a decir, es el famoso limón, ¿no? El ejemplo de limón es que, pues, imagina en este momento que partes un limón e imagina que lo ajá, estás exprimiendo en tu boca. Si lo ajá, haces, vas a empezar a salivar. Y eso es sí, que porque no, el cerebro no sabe la diferencia no, entre lo que estás imaginando y lo que está sucediendo. Entonces, mm, ese es un ejemplo. Imagínate, todos los mecanismos subconscientes que se tuvieron que activar para que yo salivara son los mismos mecanismos que crean la realidad que estoy experimentando todos los días de mi vida. toda la razón, querido Iván. O sea, imagínate, estamos, o sea, usted maestro está tirando cartas de verdad arriba de la mesa, impresionante. Y como dice el dicho, la verdad nos hará libre, y es porque es muy liberador, realmente. Es como que uno entiende de que no es más responsabilidad dentro de todo, es como, es más fácil. O sea, voy a bailar al ritmo de la canción que yo quiera de acá en adelante, entendiendo, mientras voy arreglando mis contradicciones y el choque con las cosas que van pasándome alrededor, que se van despejando a medida que yo más estoy armonizado conmigo mismo. Exacto. Pregunta importante, querido amigo. Mira, nos dice, perdón, a ver, estaba acá que tenía que ver algo con respecto a, mira, esto nos pregunta Paula, nos dice, ¿cómo diferenciar entre lo que uno quiere y lo que realmente es para nosotros? Es casi como decir lo que yo quiero y lo que me conviene, por último. Esa pregunta está excelente, Salvat. Es también algo súper importante. Una persona, por ejemplo, dice, ¿no? Es que a mí me encantaría poder, por decirte un ejemplo que se me viene ahorita, ¿no? A Poder ver. tener un carro, Ferrari, bueno, yo ni sé de eso, pero bueno, un Ferrari último modelo, ¿no? Ok. Entonces ya sabe que quiere ese carro. Entonces viene esta pregunta, es, a ver, ¿realmente quiero eso o qué es lo que quiero? Entonces comienzas este autoanálisis, ¿no? Este análisis interno contigo mismo y dices, ok, si tuviera este Ferrari rojo que es el de mis sueños, ¿qué es lo que me produciría? ¿Qué me provocaría? Ah, pues me haría sentirme más seguro y me haría Mm, sentirme que realmente tengo dinero. Ah, entonces ah, lo que quiero es sentirme seguro y tener dinero, no el ok. Ferrari rojo, ¿no? Entonces, desde ahí comienza a funcionar y también es algo muy importante porque no nos damos Mm. cuenta exactamente de ese punto, ¿no? Queremos algo y precisamente cuando eso sucede decimos, ay, pues como que no era para tanto porque no nos dimos cuenta de qué es lo que en realidad nosotros estamos necesitando, ¿no? Lo que es lo que nuestra alma realmente quiere o está buscando, ¿no? Perfecto. O sea, tienes mucha razón. Claro, en realidad uno llega como por el lado y hace una pequeña trampa porque necesita como objetualizar o entregar tu confianza en la identificación de esas cosas que están allá afuera para no tener que verte a ti mismo. Que es muy distinto la identidad, esto es lo que quiero y necesito, con la identificación que lo tiro todo para afuera y ese auto me va a hacer feliz. Y capaz, pero un mes. Mira, a lo Sí, mucho, y digamos. exactamente eso que estás diciendo, Salfate, es otro de los grandes problemas que tenemos, y no es actual desde hace mucho tiempo, que es este poder que le damos a las apariencias, ¿no? Ajá. A cómo me están viendo y cómo, y en realidad no me está Mm, preocupando lo que está dentro, sino las máscaras que estoy poniendo y que estoy, y exactamente eso es de eso que estamos hablando del autoengaño, donde no estamos siendo honestos con nosotros mismos, ¿no? Y es por eso es bien importante hacer este tipo de autoanálisis, como te decía, desde mm. el carro, ¿no? Decir, bueno, ¿esto qué me genera? ¿Qué me está diciendo? Otra cosa también que en este momento me viene y es muy Perdón, importante. y se me olvida, para seguir con ese ejemplo, y ahí es cuando a la gente le pasa algo tan impresionantemente negativamente telepático, por decir algún nombre, que es como que sea tú, el carro que está allá afuera, y tú estás durmiendo acá en tu casa, y al otro día ven y le rompieron un foco, es como que te hubieran sacado un ojo. A ti no te ha pasado nada. O sea, llegó a tal punto de tú, como una posesión del carro, te le has pasado un trozo de tu parte y lo has hipotecado
en un auto, qué mala idea, que le puede pasar de todo, está allá afuera, lo pueden chocar, qué mal negocio que el que hiciste en pasarle un trozo tuyo a algo que está allá afuera, porque crees que va a reemplazar una necesidad y un trabajo que tiene que partir de ti mismo. Totalmente. Y precisamente a eso iba ahorita, Salfate, que dentro de nosotros, desde este punto de vista de la psicología humanista, en Gestalt, por ejemplo, existe esto que se conoce como proceso de autoactualización, ¿no? Este proceso de autoactualización lo que hace es que, como una computadora, lo que busca es actualizar la información que tenemos para poder vivir en el presente de una manera que digamos que es más completa, ¿no? Entonces, igual, hay personas que piensan, no, es que de seguro el universo no me quiere porque me pasa esto y me pasa el otro, y no, o me roban o le pegan a mi carro, último modelo, ¿no? Pero no se dan cuenta que todos esos procesos, al igual que un sueño, porque tú le diste exacto ahí, Salvatore, bueno, quien preguntó, esta cuestión del sueño, es lo mismo. Este proceso de autoactualización es el que está mostrando esas cosas para que yo trabaje eso que no me he dado cuenta. Eso es lo extraordinario. Fíjate, hay una relación ahí muy importante. Eh, Ajá, Cuando vemos, por ejemplo, la película esta de Lucy, ¿no? Las personas que ajá. la han visto dicen, es que es una mentira porque usamos el 100% del cerebro. Y es así de, no, 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 no. Usamos el 100% del cerebro, sí, pero la capacidad del cerebro no usamos el Ah, 100%, ¿no? para nada. Exacto. Si solamente somos, fíjate, si solamente somos conscientes de ¿qué te gusta? El 5% de toda la información que está sucediendo en mi medio ambiente, ¿no? De todo lo que está sucediendo, solamente soy consciente del 5%. ¿Cómo puedo Es, decir, es que no, yo no creo en la realidad porque fíjate, no sucede lo que pienso? Pues ni siquiera sabes lo que estás pensando porque no eres consciente de lo que estás pensando, ¿no? exacto, exacto. Maestro, maravilloso. Me sigue abriendo surcos de posibilidades y se me ocurre lo siguiente, por ejemplo. ¿Por qué es importante estas conversaciones? Porque Iván nos está contando sobre cómo yo tengo que limpiarme primero para poder generar la potencialidad de mis intenciones con mis pensamientos para que se genere esa vida que tanto he querido y que yo la siento a rato esquiva, es porque la vida que tenemos, encerrada en nuestras creencias, en las disculpas hacia los demás, entre que nuestras máscaras han sido conformadas por el resto y nosotros las hemos aceptado, es como si tuviéramos cuatro canales toda la vida, y en blanco y negro, más encima. Y esa es nuestra realidad. Y tu cerebro está ahí completamente apaciguado porque se mantiene en ese estado de seguridad, de confianza, aunque lo que le suceda no es lo que quiera. Y de repente, cuando haces estas prácticas, cuando tomas plantas de poder, por ejemplo, o cuando entras en terapias potentes con Iván, lo que pasa es que como que contrataste el TV cable y de los cuatro canales pasaste a 1000, a televisión digital, y dices, y esto, gracias por traerme, no, estaban tuyos, lo enchufamos nomás. Pero todo eso, todo ese poder, eres tú. Claro, sí, claro. ¿Cómo rechazar ese regalo? ¿Para qué? Otra manera también de entenderlo, Salfate, que me gusta mucho, también porque me encanta la música y me considero pues también músico, es por Lo ejemplo, es. si tú tienes una guitarra, ¿no? Y tú tocas la cuerda de la, por ejemplo, hay otras cuerdas que van a empezar a sonar. Ese fenómeno se conoce como resonancia. Entonces, precisamente es Ajá. lo mismo, lo que sucede en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que nos están escuchando, todo lo que podemos ver y está sucediendo es porque está en la resonancia de mis pensamientos totalmente. Si no veo eso es porque no está en mi resonancia. Entonces, cuando la gente me dice, por ejemplo, ¿no? Oye, es que yo quisiera tener un contacto extraterrestre y ver extraterrestres. Bueno, entonces, enfócate en eso, ¿no? Ponte a ver documentales de eso, ponte a ver imágenes y lo vas a tener, ¿no? Porque estás Es verdad. resonando con eso. Imagínate que eres una especie de cuerda o un instrumento musical y lo que tú estás tocando, esas fibras que tocas, están resonando en el universo, ¿no? En lo que está alrededor de ti. Es exactamente lo mismo si lo vemos como el sueño o si lo vemos como resonancia, va a lo mismo. De todas maneras, maestro, tengo que recordar, para toda la gente que nos están viendo, bueno, estamos con Iván Donaldson, tremendo hombre de terapias multidisciplinario, pluritalentoso, y que, entre otras cosas, también hace psicología
Gestal. Y alguna gente estaba preguntando, sí, nosotros estamos dando ese taller y ese curso de Gestal que parte este próximo 15 de junio. Y también próximamente, no bien se pueda, hacemos retiros de sanaciones ancestrales y tenemos una tremenda persona muy responsable con todas sus certificaciones para entregar estas plantas y estas sustancias de poder que son tremendamente reveladoras. Uy, aquí te tengo una pregunta. Esto está interesante. Eli Sachs nos dice, ¿cómo un bebé, al pasarle una guagua, un bebé, ¿cierto? Un nene, al pasarle algo malo, es quien genera su realidad? ¿El mismo o nuestra realidad es la que generamos y la que compartimos? Ok. Antes de, a ver, si no, si se me pasa, me recuerdo la pregunta otra vez, Alfate, por si se me va, como dicen aquí, el puerco al monte, me recuerdas. Aquí Ok, es, una vez platicando con Flanagan, Patrick Flanagan, que ya perfecto. murió, un gran científico, inventor muy interesante, platicando con él, yo le dije, oiga maestro, es verdad que cada uno de nosotros crea su realidad y al mismo tiempo estamos co-creándola. O sea, yo vivo mi propio túnel de realidad, mi propia realidad y al mismo tiempo estoy creando la de los demás. Y él así sencillo, simple, fácil me dijo, sí, claro, ¿no? Así funciona. Y es como una película. Cuando tú entras con una persona, cuando entras en contacto con una persona, tú también ya estás en su película y él está en su película. Entonces es como si fueran papeles de películas, de protagonismos y de actores que nos vamos pasando y decimos, oye, me parece perfecto, yo quiero hacer el papel de ser el supermaestro, ¿no? Y me voy a presentar para que tú me veas así. Y yo quiero presentarme como la gran víctima del cosmos y que sufre muchísimo y que tú te quejes de mí, va, y así, ¿no? Esa es una. Y Ok, la otra bueno. es, precisamente, es una pregunta que me han hecho muchas veces y es un poco, ¿cómo le podríamos decir, Salfate? Como una especie de buscapiés esa pregunta a veces, ¿no? No necesariamente, Ujú. pero es como un buscapiés. La pregunta aquí es, si estás escuchando esto, de que tú creas la realidad y que tú la estás manifestando, Ajá. ¿para qué te haces esa pregunta, no? ¿Por qué el bebé tiene que estar sufriendo o un niño tiene una enfermedad? ¿Para qué es lo que estás realmente buscando con esa pregunta? Porque este Mm. conocimiento el bebé no lo tiene, o sea, no lo va a tener y además, como me diría también una gran abuelita sagrada, una maestra, ¿no? Que me dice, ¿a ti qué te importa lo que le pase a otros, ¿no? Es decir, lo que te importa, lo que debe importar es lo que te pasa a ti aquí y A ahora, ti. ¿no? Entonces, ese es lo más honesto que puedo decirlo, pero obviamente también podemos creer, y es muy, yo también siento que va por ahí, porque pues nadie tiene la verdad y nadie te va a decir lo que es, cada quien es lo que le resuene, pero sí podríamos creer que todo es parte de un plan, ¿no? Nuestro ser es mucho más profundo, mucho más complejo de lo que creemos, y efectivamente tenemos que aprender a respetar lo que los demás eligen para su vida. Por más que a Mm. mí me duela o sienta feo que una persona sufra, tengo que aprender a respetar su decisión por sufrir. Si esa persona quiere seguir haciéndolo, no tengo por qué frustrarme con eso. Lo tengo que, y es difícil, cuesta mucho trabajo, porque nosotros queremos que los demás nos den la razón porque es una manera en cómo creemos que estamos haciendo lo correcto. Es otro tema ahí medio complicado, pero Pero se entiende, es verdad. exacto, pero O sea, hay que tener mucho sentido. exacto. Si ocupamos simplemente el ejemplo de las ondas, estamos en un lago común y son muchas ondas, las nuestras y los demás, que están luchando por posicionarse. Y aquí a propósito de eso está esta pregunta que dice Belagres. ¿No chocan, pregunta ella, de pronto los deseos de personas diferentes? Ejemplo, que dos gentes, dos personas deseen el mismo puesto de trabajo. Ajá. Hay que gana, el que intenciona y piensa más fuerte, ¿no? Digamos, o sea, hay una sumatoria de elementos, digamos. O sea, yo creo que si yo voy bien intencionado, ¿no? Es como un asunto de karma instantáneo con lógica social, que quién soy yo y cuáles son las leyes de este sueño y cuáles somos posibilidades para manejarlo. O sea, si yo probablemente voy vestido de payaso para el gerente de banco, estoy restándome muchas posibilidades, yo creo, pero tiene mucho sentido común Ah, finalmente. Pero ¿qué nos diría, Iván? ahí te va. Eh, es lo mismo. No nos damos cuenta que podemos verlo como esta especie de gran computadora que es el cerebro de esta biocomputadora que tiene un gran archivo súper complejo, lleno de datos, que es nuestro subconsciente, y que no nada Mm, más tiene toda la información desde que somos chiquitos
sino que se conecta a través del inconsciente colectivo, como diría Jung, ¿no? Y se conecta a través de esos campos morfogenéticos a Ajá, toda la memoria de los seres humanos, a toda la memoria planetaria, inclusive del universo mismo, ¿no? Está todo interconectado y esa sí. información es accesible a nuestro subconsciente. A lo mejor a nuestro, bueno, no a lo mejor, a nuestro consciente no, porque aún no hemos logrado eso, pero esa información ahí está. Entonces, así como existe, por ejemplo, en las computadoras un programita que es un buscador, ¿no? O en Internet, por ejemplo, está en Ajá, sí, Google, claro. o en Ajá. Windows está el famoso ahí buscador El de tareas, lo que Explore. sea. Ajá, Exacto. ajá. Este ser o este programa le puedes llamar Dios, la conciencia cósmica, la creación, tu ser superior, como tú le quieras llamar. Las palabras es lo de menos. Lo importante es ese Mm, concepto. Ese ser o ese programa o esa conciencia sabe perfectamente cómo se va a lograr eso que tú quieres, eso que tú deseas. Pero tu ujú, parte racional, nuestra parte, el ego, nuestra razón, no tiene idea de cómo, porque no es consciente de toda esa información que está en el subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si una persona dice, no, es que yo quiero tener ese puesto de trabajo en esa empresa con esa persona y centra su ajá, energía en eso, es como quererle decir a ese gran super arquitecto, constructor, buscador, que tú vas a saber más que él cómo lograr eso. Entonces, antes de decir quiero, ves lo primero que dijimos, ¿no? Si yo tuviera ese puesto, ¿qué es lo que yo sentiría? Pues eso me provocaría sentirme más seguro, que tengo un sustento continuo en mi vida. Entonces, ¿qué es ajá. lo que quiero? Mi intención es tener un sustento en la vida, que yo me sienta en paz y que sea lo que sea y como se manifieste, no va a ser la manera en como yo lo haga, sino que confío en esta parte que podemos llamar Dios, la creación, como le quieras llamar, y Él se va a encargar, o ella, de hacer que suceda. Y eso es algo súper importante. Si no confiamos en esa energía o en esa fuerza, no vamos a lograr absolutamente nada. Y eso sí es bien importante, Salvate. Maravilloso. O sea, es que no puedo estar más de acuerdo. Una cosa es yo estar lo suficientemente honesto, recto, limpio, para poder encaminar mis pensamientos e intenciones, y con esa misma atención tengo que ver cuál es el resultado si no salió, para ver qué otras cosas, además de mí, quieren lo que yo realmente estoy pidiendo, pero que no es por ese camino. O sea, algo, como decía por ahí, cuidado con lo que desea, porque se te puede cumplir. Y, Y a y es veces no ahí, era por ahí. y es ahí donde pasa algo muy, muy interesante, Salfate, que cuando tú ya te dedicas a estas cosas así de lleno y lo tomas bien en serio, ¿no? Eres responsable y dices, yo la estoy creando y lo haces. Llega un momento en donde ya es tan fuerte esto de que tú lo estás creando y las sincronicidades y demás suceden, que las personas que estaban contigo antes te dicen, oye, es que qué buena suerte tienes, ¿no? Es que eres muy afortunado, o es que tienes un buen karma, ¿no? Y tú les dices, no, es que sé cómo funciona y créeme que pues lo estoy creando o yo intencioné para que sucediera. Pero si te preguntan, a ver, ¿y cómo lograste eso? Y tú les explicas cómo, ellos creen que es Claro. muy lógico, que tiene mucho sentido, pero tú sabes que no tiene ningún sentido, ¿no? Te voy a decir un ejemplo A de ver, muchos que me sucedieron, te podría decir miles, pero un ejemplo así que me viene ahorita. A mí siempre me ha gustado el tema ufológico, ¿no? Siempre me ha fascinado. Entonces, de repente yo dije, oye, me gustaría estar en un congreso o en algo donde pues conociera personas que hablan de temas así ufológicos, sería interesante. Pasó y de repente un día me escriben y me dice, oye, soy el organizador del Congreso de Ufología Mundial y quiero que vengas, ¿no? Y yo digo, pues va. Pero entonces, no, si a alguien le explico y le digo, oye, pasó esto y esto, es lo que te digo, la persona puede decir, pues tiene sentido, porque como sales en YouTube y puede buscar ahí mil formas de justificar eso y no darse claro. cuenta y reconocer que así funciona, lo que crees, crea. O sea, es así de, así de simple. Exactamente, es como ver a una persona viva. Estás viva porque late el corazón, hay un sistema circulatorio, un sistema automático respiratorio. Es muy largo. Simplemente créeme y veme, estoy vivo. Y hay una complejidad enorme que nos vamos a demorar años en descifrarla. Mejor disfrutemos Y de este mira, momento que es la vida. eso que estás diciendo exactamente, Salfate, y si te das cuenta son como sinónimos de esto mismo que empezamos a hablar desde el principio. Cuando hacemos esto de limón que decía, ¿no? Que imaginas que lo Ujú. aprietas y salivas, no tienes que, o sea, no tienes que razonar, no tienes que pensar claro.
voy a Sucede. imaginar esto para que a través de mi mente envíe una señal eléctrica que va a llegar a una glándula de salival y en ese momento voy a sacar aproximadamente unos 20 miligramos. No, o sea, tú Eso. simplemente lo imaginas y sucede. Hay una inteligencia que está regulando todo mi cuerpo, que hace que mi corazón lata sin que yo tenga que esforzarme porque lata, ¿no? Es lo mismito. Maravilloso. Maestro, aunque tú no lo creas y aunque yo lo lamente, acaba de pasar, quedan 2 minutos para que se cumpla la hora y se va a cortar. Maestro, ha sido la hora más rápida, maravillosa y genial de todo lo que va del año. Te Ay, quiero dar infinitas gracias a todas las personas que hoy día nos acompañaron y que hoy día partimos también transmitiendo a partir de Facebook, y no olvidar que este 15 de junio tenemos el curso de psicología gestal. Querido amigo, simplemente te quiero mandar un fuerte abrazo. Espero que haya una nueva oportunidad donde podamos volver a conversar y cuando se pueda conocernos en persona y ahí, además de disfrutar y brindar por la vida, a ver si hacemos algo también por la gente. claro, pero por supuesto, Salfate, de mi parte, la verdad, más que agradecido, y lo digo de corazón, y tú lo sabes, te agradezco por todo tu trabajo, por todo tu Muchas ser, por gracias. todo lo que haces, por tu sonrisa, por todo tu esfuerzo y por tu dedicación por todos nosotros, de verdad, muchas gracias, Salfate, y el honor pues es mío, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y pues nada, como comercial rápido, pues ya sabes que me pueden encontrar en YouTube, Sí, Iván Donaldson, y también los retiros y meditaciones y viajes y demás que hago, los hago junto con esta Yanina en Sendero Aureo, que es esta cuenta en la que nos conectamos para que si ahí nos maravilloso. quieren seguir, pues ahí pues le pongan seguir y ahí se enteran de todo lo que hacemos. Y muchas, muchas gracias. Maravilloso. Gracias. Nos encontramos pronto, querido amigo. Que te Y vaya un muy bien. abrazote Muchas a todos gracias. los de Instituto Ser y Conciencia también. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bye. Bye, bye, maestro. Bye, bye. Grande.